así, Ernesto, a toda la teleaudiencia también, muy buenas noches. Se habla mucho de la vivienda, de la casa prefabricada, están de moda, es un modelo de vivienda del extranjero que está entrando con todo al mercado. Y bueno, tenemos la presencia de Aparicio Valdés, él es asesor comercial de la firma Broman Park. ¿Cómo está, Aparicio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué tal si ya hablamos un poco de la casa prefabricada que está sonando con todo? ¿De qué se trata, Aparicio, y cómo la gente ya también para que pueda entender? Bueno, la casa prefabricada es algo que tanto en Estados Unidos como en Canadá, en España y propiamente también en Chile, estuvo ya hace mucho tiempo arraigado, ¿verdad? Y bueno, nuestra intención ahora es darle un poquito más de fuerza y tratar de hacerlo penetrar dentro del mercado paraguayo también como una opción a la hora de que las personas están queriendo construir para su casa, ¿verdad? Muchas bondades, muchas fortalezas de este tipo de producto y tiene la misma seguridad que una casa tradicional, con la diferencia que la inversión es menor y el tiempo de ejecución o levantamiento de la obra es mucho mayor. ¿Cuáles son ahora mismo, hace cuánto que ya están construyendo y cuál es la demanda ya que se puede ver acá en el mercado? Bueno, realmente después de las diferentes publicaciones que salieron en los medios de comunicación, gracias a Dios eso la gente se empezó a interesar un poquitito más de lo que son las casas prefabricadas, ¿verdad? Entonces nosotros antes ya hemos construido varias casas, ¿verdad? También así como hemos hecho remodelaciones, porque la bondad de este tipo de producto también es que no solamente construir una casa, sino también hacer las remodelaciones de una casa tradicional con una casa prefabricada también se puede. Las ampliaciones de repente de las casas no hay ningún problema hacerlo con este tipo de producto, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta es la producción que ya tienen mensualmente? Bueno, nosotros estamos llegando ya a 20 unidades de casas prefabricadas y un par más de modificaciones y ampliaciones que ya hicimos en este tiempo. ¿Y hasta cuánto ustedes pueden llegar a producir? Porque seguramente que la demanda va a ser mayor. Ojalá, ojalá, Joel. Estamos preparados como para que el mercado paraguayo acepte este tipo de producto, que la gente confíe en este tipo de producto, ¿verdad? Como una opción más. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta etapa es de informarle a la gente de que pierda el miedo al tema de las casas prefabricadas, porque se construye desde el cimiento como una casa tradicional y después la diferencia son las estructuras, que son las estructuras de maderamen, ¿verdad? Pero el resto de los productos de la materia prima que utilizamos lo tenemos acá en nuestro medio. Llámese paneles de yeso, llámese machimbre, llámese el techo, el tema de la plomería, todo lo hacemos con mano de obra 100% paraguaya. Bueno, Ernesto, nos va a responder una pregunta que nos hacíamos, Ernesto, acá a Aparicio, de cuáles son los beneficios de una casa prefabricada, por qué la gente tiene que recurrir, pero bueno, vamos, ¿cuáles son un poco las ventajas de esta casa prefabricada? Romper esos mitos que hablaste. Y una de las grandes ventajas y el que podemos renombrar un poquitito es la inversión. Nosotros podemos construir las casas prefabricadas de 29 millones de guaraníes. Mucho más barato que comprar, solemos hablar de un vehículo chileno. Podemos tener una casa prefabricada de 18 metros cuadrados, unos 6x3, con llave en mano, desde el cimiento hasta la llave, que el cliente incluye la plomería, la parte eléctrica, el baño, la cocina, ¿verdad? Entonces, tenemos para todos los gustos, o sea, de que podemos construir de 18 metros cuadrados para una familia base, también podemos alcanzar hasta los 106 metros cuadrados, que es una casa, una construcción con 3 dormitorios, una habitación en suite. Entonces, para los más exigentes también tenemos, y también tenemos para la forma básica, que una persona puede construir en su terreno, ¿verdad? Y después va ampliando a medida que va teniendo los recursos, ¿verdad? Otra de las preguntas también muy frecuentes es la financiación. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros estamos trabajando con bancos y con cooperativas, ¿verdad? Así que pueden ingresar a nuestra página, ¿verdad? Ahí están un poquitito. ¿Cómo es la página? Nosotros estamos en las redes sociales como Broman Park, vea, estamos en las redes sociales con ese nombre, nos pueden encontrar en Broman Park y ahí están, digamos, algunas especificaciones técnicas de lo que son paneles de yeso, algunas especificaciones de lo que son los productos que nosotros, la materia prima que nosotros estamos usando para que la gente conozca, ¿verdad? Entonces nos vas a encontrar en las redes sociales sin ningún problema. Bueno, entonces la calidad también es inclusive superior a la tradicional, la casa tradicional. Y realmente la terminación, sobre todo, es muy buena terminación y muy fina terminación, ya que los productos que se usan en este tipo de construcciones, digamos, son muy buenos, ¿verdad? Entonces, nadie nota o nadie se va a dar cuenta que es una casa prefabricada al simple hecho de pasar o mirarlo. O sea,
Si no, los dueños, los propietarios no cuentan eso, la terminación de la casa es como cualquier casa tradicional, ¿verdad? Y bueno, Ernesto, ya tenemos entonces las respuestas a nuestras consultas, más que aclarado, Aparicio, y agradecerte el tiempo también, las consultas abordadas que la gente también está solicitando. Nuevamente, entonces insistimos con los contactos. Bueno, realmente soy yo el agradecido, ¿verdad? Porque este tiempo me da para que la gente sepa, conozca y tenga como una alternativa más en estos tiempos que seguramente están pensando en construir. Me pueden encontrar en el 0986 101212 sin ningún problema, en las redes sociales de Bromampar, o mandarme un correo a aparicio@bromampar.com.pi que inmediato vamos a estar respondiendo. Muchas gracias, Aparicio.